tardes y noches a nuestra audiencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con mi compañero Daniel y su servidor Jaime. El día de hoy, en el episodio de Filosofiando con Sociólogos, tenemos a un invitado que es un sociólogo reconocido por su trabajo a través de 30 años que fueron muy contribuyentes a la sociología. Entonces, por favor, doctor Ulrich Beck, cuéntanos un poquito sobre tus datos personales. Eh, pues como dices, muy buenos días, tardes y noches. Primeramente me gustaría agradecerles, ¿no? A ti, Daniel y Jai por invitarme, ¿no? A este A reconocido usted, doctor, a usted. podcast. Y pues a mí me consideran un sociólogo alemán. Yo, yo nací el 15 de mayo de 1944 en, en Pomerania, eh, y pues fallecí el 1 de enero del 2015. Eh, Tuve el privilegio de poder reencarnar para venir a este privilegiado podcast, ¿no? Muchas Eh, gracias, bueno, doctor. realicé yo estudios de filosofía, psicología y ciencia política en Friburgo y Múnich. En, en mis últimas instancias de mi vida, fui profesor de la Universidad de Múnich y, y la de London School of Economics. Yo estudié aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización. También, pues exploré, ¿no? Sobre las condiciones cambiantes del trabajo en un mundo creciente del capitalismo global, de pérdida de poder de los sindicatos y pues de la flexibilización de los procesos de trabajo. Claro, claro. También, también he sido capaz de contribuir con nuevos conceptos a la sociología alemana, incluyendo pues la llamada sociedad de riesgo y segunda modernidad. Muy bien, doctor. Pues, pues muchísimas metas que has cumplido, que ha cumplido usted, perdón. De todas estas metas que ha logrado, ¿cuáles son sus logros más importantes, cree usted, para la sociedad? Pues este, pues soy autor de más o menos 150 artículos, entonces me la pones difícil, ¿no? Pero los logros, pues más importantes de mi carrera, como lo dije ahorita en la pregunta anterior, pues uno de los principales es la sociedad del riesgo, junto con una Europa alemana, amor a distancia, la individualización, crónicas desde el mundo de la política interior global, el Dios personal y pues muchas otras, ¿no? Pero las más importantes y las que más he tenido experiencia buena y crítica buena han sido estos. No, pues muy bien, doctor. Y claro, claro, tengo noción de todas esas obras que menciona. Eh, ¿Cuál podrías decir que fue tu creación con más impacto hacia la sociedad directamente? Sí, fue el libro de la sociedad de riesgo y, y pues el impacto en la sociedad es que ésta pues haya concientizado de manera o de una manera en especial para que estos riesgos se puedan tratar, ¿no? Luchar más que nada contra ellos de una manera consciente, pensando en un futuro que no es tan lejano, ¿no? Que todos piensan que los riesgos van a tener consecuencias en un futuro muy lejano y la verdad es que no es así. Claro, claro. Pues, pues sí, tenemos que hacer conciencia, ¿no? Y hoy en día, pues vemos que cada vez surgen más de estos problemas que necesitamos hacer conciencia de y que no se hace de esa conciencia o que se oculta esa conciencia por, por beneficio a alguien, ya sea políticos o a gente en poder que no toma en cuenta
la seguridad tal vez de otras personas, ¿no? Así es. Yo tomo muchas cosas de sus libros, pero quisiera saber, con esto viene mi siguiente pregunta, eh, cuál es el mensaje principal que deseas que tu audiencia se lleve de tu obra? Eh, pues uno de los mensajes principales, ya te lo comenté, que más que nada, pues la gente concientice en las situaciones actuales y sus riesgos a corto y largo plazo. No quiero que las personas se den cuenta de todos estos riesgos que conlleva la industrialización moderna. Excelente, doctor. Permítame preguntarle, ¿usted cómo define a la sociedad de riesgo? Uf, también pregunta complicada, ¿no? Para responder, pero pues sí podría enfatizar y hacer un resumen de la sociedad de riesgo, pues que examino más que nada, pues es una sociedad que se expone al peligro inminente. Eh, en esta sociedad se ha perdido todo el cálculo de riesgos y todo se torna incomprensible. Es, es una sociedad en la que el ser humano se encuentra en un ambiente pues completamente contaminado que amenaza la seguridad de la existencia, ¿no? De nuestro planeta. Eh, Afirmo que la sociedad del riesgo es la época del industrialismo en la que los hombres han de enfrentarse al desafío que plantea la capacidad de la industria para destruir todo, absolutamente todo tipo de vida sobre la Tierra. Es una sociedad en la que la irracionalidad de su proceso técnico ha dado lugar a un producto no deseado, una sociedad que se caracteriza por la destrucción simplemente de la naturaleza realizadas por las industrias. Eh, un ejemplo de ello que es muy conocido, pues, es el agujero de ozono, ¿no? Que gracias a estas sociedades industriales, pues, ha afectado a nuestra capa de ozono y hay un hoyo gigantesco, ¿no? Un agujero gigantesco. Claro, También, pues, el efecto invernadero y pues, las consecuencias de ello. Claro, doctor, comparto su opinión. La sociedad hoy en día está en un punto en el cual hay demasiados riesgos para todo el mundo y para todos los seres vivos. Ah, ¿Cuáles usted considera que son las 8 características de la sociedad del riesgo? Bueno, muy buena pregunta. Eh, en mi libro yo, yo pongo, como tú dices, yo contextualizo 8 características de la sociedad. Eh, Te lo voy a decir por encimita porque si no nos llevaríamos 2 horas, ¿no? Hablando y filosofando de una manera, pues, buena. La primera de esta es que los riesgos causan daños sistemáticos que a menudo son irreversibles, ¿no? Y, pues no se podrían, eh, pues, eh, más que nada resolver, ¿no? El segundo, la segunda característica, perdón, es que el reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad social. La tercera característica es un riesgo o un negocio con doble causa, riesgo y oportunidades de mercado que sufre la humanidad en el contexto de riesgo. Eh, el cuarto, la cuarta característica es que hay un vacío político e institucional. Los movimientos sociales son la nueva legitimación. Perdón.
La quinta característica es que las fuentes que daban significado colectivo a los ciudadanos están en proceso de desencantamiento. La sexta es que en las nuevas sociedades recae en el individuo un proceso de individualización a través de una posible desvinculación de las formas que son tradicionales de la sociedad industrial y pues una revinculación con otro tipo de modernización, ¿no? Aparte. La penúltima, que es la séptima, es que las fuentes colectivas que dan significado a la sociedad se agotan y el individuo de una forma independiente busca una identidad en la nueva sociedad. En situaciones, por ejemplo, de clase, el ser determina la conciencia, mientras que en situaciones de riesgo es completamente al revés, distinta. La conciencia determina el ser. Claro, Y la última característica eh, es el retorno de la incertidumbre, que, que es el riesgo como reconocimiento de lo impredecible, perdón, y de las amenazas de la sociedad industrial. Por supuesto, doctor. Como ya escuchamos, hay demasiadas características las cuales hay que tomar en cuenta. claro, claro. Doctor, ¿qué carga de riesgo podrías considerar que tiene la sociedad moderna? Eh, sí, posmoderna me preguntas, ¿no? Eh, pues la sociedad posmoderna asume una carga de riesgo en su propia identidad, porque ésta encierra la contradicción del peligro, de la supervivencia de la especie, y sostiene que la rentabilidad del sistema corre riesgo de la incertidumbre, prescindiendo de garantizar las condiciones de seguridad y sostenibilidad ecológica, admitiendo ciertos márgenes de peligrosidad para la especie, cuya cobertura no es, paradójicamente, prioritaria en un sistema guiado por la obtención de beneficios y una representación retórica de racionalidad que oculta la racionalidad meramente instrumental. Un ejemplo, en este contexto, los medios de comunicación son funcionales al poder y pues quieren un control social, ¿no? Pero a la vez sujetos al riesgo sistémico como todo lo demás, e incluso en mayor medida cuando revelan la oscura naturaleza de la modernización antiecológica y la violencia de la vida cotidiana. Claro, claro. Pues puesto en muy buenas palabras, no hay nada que debatirle a usted, como siempre. Que lleva a mi siguiente pregunta, doctor. Cómo cree usted que impacta esto a la sociedad en el término que usted guste? Pues impacta a la sociedad de una manera fuerte, ¿no? Eh, Más que nada, el no hacer nada por darle una salida a estos riesgos que se presentan o hacer muy poco, aparte de que la gente no piensa y no, como te digo, Jai, la gente no concientiza Claro, que esto realmente está pasando. Eh, Esto pues nos afecta a todos, a todo el mundo. Y, y si no quieren pensar por ellos, pues que piensen en sus futuros hijos, nietos, que a lo mejor a ti no te tocará el cambio, pero a ellos sí. Eh, para resolverlo, esto, pues se tendrían que unir distintas naciones, las cuales al no unirse, pues crea barreras, ¿no? claro, pues no, no racismo precisamente, pero sí crea algún cierto de rivalidad entre naciones. Y muy buen punto que dices, que tenemos que creerlo. Por ejemplo, pues los líderes grandes del mundo, como lo fue Trump en su momento,
él nunca creyó en eso, o al menos si creyó en él, no lo expresó y, e impulsó a las personas en no creer en eso, lo cual se me hace muy absurdo de un líder mundial, pero Así es. pues cada quien tiene sus ideas diferentes, ¿no? Eh, pero bueno, continuando, eh, ¿cómo podría esto impactar a la cultura? Pues como, como lo enfaticé en la pregunta anterior, eh, pues más que nada crea una barrera cultural. Nos afecta en el sentido de que nos divide, pero debemos de ver el proyecto más allá y la solución, pues esta solución requiere que varios países este, se unan para resolver el problema. Un ejemplo, el calentamiento global, este, junto con esto, pues conlleva el impacto cultural, ya Claro, que al unirse varios países sucede una interculturación así y es. eso pues impactaría en la cultura de una manera pues buena para todos, para que no existan ya esas barreras culturales de las que te menciono. Claro, claro. Muy buen puesto, doctor. Muy buen puesto. Eh, y en otro aspecto, hablando de este tema, cómo podría impactar más bien a la economía? Híjole, Pues, pues mucho, ¿no? Eh, pues un ¿Me ejemplo puedes dar, ándale, un ejemplo, por un favor? ejemplo de ello eh, puede ser y queda perfecto, que es el caso de Chernobyl, ¿no? Claro, Eh, pues ocurrió un impacto a nivel nacional, ya que al, al destruirse toda esa ciudad eh, de la base nuclear, pues tuvo grandes pérdidas claro. que Mucho dinero. pues a lo que yo sé y estoy, pues investigué un poco de ello, pues Chernobyl costó aproximadamente 235 mil millones de euros. Entonces tú Wow. imagínate, este, Digo, eso que más lo que pagó el ecosistema, ¿no? exactamente, más lo que pagó todo el ecosistema, que no solo fue esa ciudad, sino pues Pues sus fue alrededores. alrededores y el impacto económico que tuvo el país fue grandísimo. Entonces imagínate que, que, que esto pasara alguno de los países que corren este tipo de riesgos. Claro, Eh, actualmente, ¿no? ajá, actualmente la economía pegaría duro, ¿no? Y fueran pérdidas muy grandes de dinero que ni no nos imaginamos. Claro, claro. Doctor, aquí usted ya nos mencionó, por ejemplo, en el caso de Chernobyl, un, un evento catastrófico, pero ¿podría mencionarnos algún otro ejemplo en donde recae en esta categoría? Pues sí podría mencionarte otro ejemplo, como ya los mencioné, que puede ser el calentamiento global, eh, el efecto invernadero, eh, las centrales nucleares que son cegadas por su propia perfección, que estos pues han eliminado el principio de protección y previsión, no Claro, solo en un sentido económico, sino médico, psicológico, cultural, hasta religioso. Eh, esta sociedad de riesgo pues residual es una sociedad no asegurada en la que la cobertura y la protección paradójicamente disminuyen al mismo ritmo en que aumenta el grado de peligrosidad. Te podría mencionar muchos más ejemplos, amigo Daniel, pero me gustaría quedarme con esos que te doy, ya que son los que más impacto en la sociedad está haciendo o está dando actualmente,
que es el calentamiento global, Claro. la capa de ozono que sin ella sería muy difícil todo. eh, y, y pues, Bueno, queremos seguir con la última pregunta, doctor. Daniel, tú la tenías escrita, ¿no? Sí, es, ¿qué es lo que piensas sobre el núcleo familiar dentro de la sociedad industrial, doctor? eh, pues en mi obra destacan ciertas observaciones críticas que, que conllevan pues la fractura que sufre el núcleo familiar de la sociedad industrial. Así pues como la dinámica de las sociedades contaminadas por valores mercantiles que presionan hacia la individualización de las estructuras y hacia situaciones límite de incertidumbre en la sociedad de riesgo, en las que, por ejemplo, el trabajo tiene malas condiciones. eh, Esto lleva a que las uniones matrimoniales son débiles e inestables. De este modo, pues surge una grande confusión de valores, el escepticismo, la Claro, marginación y pues por último el abandono. Y ocurren rupturas muy grandes en los núcleos familiares que no solo los padres son los que llevan esa carga. Ponte a pensar en un niño que pues que vive esta ruptura, ¿no? Qué difícil va a ser para él. claro, doctor, claro, doctor. Pues muchas También, gracias también, por... perdóname, Jai, discúlpame por me interrumpir, doctor. gustaría eh, decir que a mí, para que la audiencia pues se vaya con un buen sabor de boca y una Claro, conclusión buena, pues eh, me gustaría decir que a mí se me atribuyó la distinción de una primera modernización que se desplaza a lo largo de la industrialización y la creación de la sociedad de masas, de una segunda modernización donde esta sociedad se orienta a la globalización y al cambio tecnológico. Gracias, Jai y Daniel, muy, muy, muy buen dicho, doctor. Y lamento la interrupción antes del corte. Pero, de nuevo, muchas gracias, doctor, por dedicarnos sus sabias palabras y conocimientos. No sé si mi compañero Daniel quiera decirte algo más. Igual, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos un poco más de su sabiduría. a ustedes, muchísimas gracias y espero que sigan por ese camino del bien y dándole a la gente información, pues que Claro, es muy importante, ¿no? claro, pues muchas gracias, doctor. Muchas, muchas gracias a nuestra audiencia el día de hoy. Y con eso cerramos el episodio de Filosofiando con Sociólogos.